Hoy hablaremos un poco sobre las estrategias de afrontamiento ante las situaciones de estrés. Las estrategias de afrontamiento son las habilidades que tenemos para afrontar las exigencias del ambiente con el propósito de dar una estrategia de solución o aliviar el malestar. En tanto, el estrés es una reacción que tenemos a nivel psicofisiológico ante todas esas demandas que tenemos en el medio. ¿Sí? Ahí se activan unas respuestas físicas, emocionales y mentales. Estrategias de afrontamiento y estrés están directamente relacionadas. ¿Por qué? Porque damos respuesta al estrés haciendo uso de todo ese repertorio cognitivo y comportamental que hemos almacenado a lo largo de la historia. Empecemos entendiendo que cuando surge el estrés hay una disposición de todo nuestro organismo para esa situación que es desafiante. Entonces, cambios en el sistema nervioso en donde estamos un poco más ágiles. Hay cambios en el sistema digestivo en donde nuestro esfínter se cierra, nuestro sistema digestivo, digamos que genera cierto grado de tensión. El sistema muscular también, todos los músculos se ponen rígidos, las pupilas se dilatan y entramos a un estado de hipervigilancia y una descarga de adrenalina en nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Que cuando ese estrés se activa, entonces lo que hacemos es que nos ponemos dispuestos a enfrentar la situación problemática y hasta ahí todo está bien y es este el tipo de estrés que conocemos como eustrés o funcional. Pero cuando todos estos síntomas que ya mencioné se prolongan en el tiempo, digamos que empieza a haber una afección en el organismo y es cuando el cuerpo se empieza a ver afectado. Y es en esta parte que ese estrés pasa de ser euestrés a diestrés. Por otro lado, tenemos que las estrategias de afrontamiento se dividen en tres, en las que son activas o centradas en el problema, que son todas las acciones que están dirigidas a solucionar o gestionar la problemática o la dificultad. Está la pasiva o centrada en la emoción, que es la que se centra en darle gestión a la emoción o a la sensación que se active con la demanda del ambiente. Y está la evitación, que es cuando orientamos nuestra conducta a evitar el problema esperando que éste se solucione por sí solo. Entonces vamos a empezar a hablar de algunas estrategias. Entre esas, lo primero es empezar a cuidar los vitales. ¿Qué son los vitales? Situaciones básicas que tenemos que tener bajo control. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a vernos afectados por el estrés o por cualquier otra situación angustiante, lo primero que se alteran son los vitales. Entonces, la alimentación se ve alterada y es cuando empezamos a saltarnos comidas o tenemos inapetencia o empezamos a rumiar o incluso a picar. Eh, entonces, ¿qué se sugiere? Consumir las tres comidas básicas o en su defecto cinco comidas en porciones pequeñas. De ser necesario, porque usted sufre de inapetencia, es necesario que usted coloque alarmas. En segundo lugar está la hidratación. Eh, Usualmente cuando tenemos situaciones de estrés hay deshidratación, entonces es importante que nos hidratemos constantemente, así sean sorbos pequeños pero recurrentes de agua para mantener el equilibrio en las sustancias químicas, como por ejemplo el cortisol, que es una de las sustancias que se activa ante el estrés, y también para ayudarnos a ejercicios de concentración e interacción social. Cuando estamos bajo mucha situación de estrés o depresión, lo que hacemos es aislarnos socialmente. Entonces es importante que empecemos a interactuar con otros, activar redes de apoyo. ¿Por qué? Porque podemos modificar el discurso, revisar, revisar las cogniciones y de lo posible encontrar como otras alternativas para poder darle solución a la situación problemática. El descanso, el sueño, cuando hay una preocupación por un tiempo prolongado se ve alterado, entonces o no podemos dormir o queremos dormir todo el tiempo como una estrategia de escape o tenemos el sueño intermitente o incluso no tenemos sueño reparador. Por ende, dormir bien favorece a la reparación, por lo que se recomienda no dormir en exceso, tampoco dejar de hacerlo y en lo posible escribir si usted tiene un pensamiento que le esté preocupando antes de poder dormir para que no se lleve esa idea a la cama. Evite tener luces encendidas o cualquier tipo de distractor como el televisor o el celular. Hay algo importante y es también en tener en cuenta los desactivadores emocionales, y es que cuando tenemos situaciones de estrés, nuestras emociones empiezan a salirse de control. Por eso empezar a gestionar la emoción que se presenta con la situación estresante es importante.
Hoy les voy a mencionar 4. Entre ellos está pintar porque favorece la descarga emocional, escribir porque favorece sacar las ideas y colocar sobre el papel esa idea o esa situación estresante. Caminar favorece esa desactivación física, esa descarga física, teniendo en cuenta que cuando usted está estresado hay una descarga de adrenalina. Y hablar porque le ayuda a la expresión y a la descarga emocional. Continuando con algunas técnicas para manejar el estrés, están las técnicas de relajación, entre ellas los ejercicios de respiración. Aquí en pantalla tenemos 6 tipos de ejercicios. La primera está la respiración diafragmática, que básicamente habla de expandir el diafragma. Entonces, básicamente usted coloca las manos sobre su abdomen, va a respirar lentamente y profundamente tomando aire por la nariz y va a llevar el aire no hasta sus pulmones, sino hasta la parte superior de su abdomen. Usted va a tener la sensación de que se infla un baloncito ahí. Cuando ya esté inflado, usted lo que va a hacer es empezar a expulsar el aire suavemente y lentamente por la boca. La segunda es la respiración profunda. Básicamente usted inhala lentamente y profundamente, casi como si suspirara, como si inspirara, y va a expulsar el aire suavemente por la boca, como si le expulsara el aire por un pitillo. Respiración por tiempos, entonces habla de que usted va a hacer una respiración en un ejercicio 6 por 4 por 6, va a tomar aire por la nariz lentamente, mientras usted cuenta hasta 6, lo va a sostener contando hasta 4 y lo va a expulsar lentamente por la boca contando hasta 6, igual haciendo el ejercicio como si expulsara el aire por un pitillo. El número 4, la respiración completa. Entonces usted lo primero que debe hacer es vaciar sus pulmones, por lo que se le pide por favor expulsar todo el aire que tenga y continuando va a inhalar hasta llenar nuevamente los pulmones, va a sostener y posteriormente con lentitud lo va a soltar suavemente, dividiéndolo en 2 partes. Primero el aire que tienen los pulmones en el tórax y posteriormente dándole paso al aire que tiene en el abdomen. Está la quinta, que es Nadi Sodhana, que es básicamente consiste en que usted va a tapar una fosa nasal y va a tomar aire, va a hacer una inhalación profunda, ¿sí? Y posteriormente va a cambiar la fosa nasal, va a dejar destapada la que tapó en su momento y va a cubrir la otra y va a expirar, va a expulsar todo el aire. Está la sexta respiración, que consiste básicamente en inspirar lenta y profundamente, a la que le sigue una exhalación rápida y forzada desde el abdomen. Está también el ejercicio de meditación, que básicamente le ayuda a usted a focalizar o a desviar su atención a otra situación o a otro objeto. Entonces les voy a mencionar 4, hay muchas. Está la vipassana, que es una técnica de concentración que básicamente se basa en la introspección. Introspección es revisar dentro de usted cuáles son las situaciones problemáticas. Entonces usted va a respirar sentado y va a intentar de manera concentrada identificar cuáles son las situaciones problemáticas para después poder darles una solución. Está la técnica de meditación Zazen, que básicamente busca crear una experiencia de vacío. Para ponerla en práctica, usted debe contar las respiraciones y las expiraciones. Es importante que si usted se pierde, vuelva a empezar. Esta meditación es para calmar la mente y conectarlo a usted con su interior. Básicamente coloca las manos en su vientre y con los ojos abiertos y la mirada hacia abajo, usted va a respirar, toma aire y va contando de 0 a 10 y lo expulsa contando de 0 a 10. Está la meditación tipo Tonglen. Básicamente esta consiste en que usted va a inhalar el dolor y va a exhalar calma. Es como si usted transformara ese dolor. Está la meditación trascendental, básicamente es la repetición de un mantra 2 veces al día durante 20 minutos. Entonces el mantra es como su frase. En este caso yo les puedo decir es no permito que nada me dañe, puedo solucionar. Entonces básicamente como una palabra de autoayuda que usted va a ayudar que va a usar en su ejercicio de meditación.
La técnica de relajación progresiva básicamente habla de dos ejercicios que se van a utilizar en conjunto, que es la tensión y distensión muscular, es decir, usted va a tensionar, va a sostener su grupo muscular y luego lo va a relajar suavemente. Suavemente se hace la aclaración, ¿para qué? Para evitar algún tipo de afectación al músculo. Y a su vez usted va a ir respirando. Inhala por la nariz, toma aire suavemente y lo expulsa suavemente por la boca. Entonces empieza eh, en- a contraer y a relajar los músculos por 10 segundos aproximadamente. Se recomienda que la relajación se haga de manera lenta y que usted lo haga básicamente entre series de 3 repeticiones. Otras técnicas alternativas de relajación son el yoga y el tai chi. El yoga básicamente busca conectar el cuerpo con la respiración y la mente, haciendo uso de posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud en general. El tai chi es una técnica oriental, básicamente, que le invita a usted a hacer movimientos como imitando el movimiento del agua. Hay dos tipos, el Tai Chi Yang, que básicamente es el que hace uso de movimientos largos y suaves, y el Tai Chi Chen, que pasa de la relajación a la explosión en un solo movimiento, es decir, a un movimiento más brusco. Otra técnica es la sensibilización sistemática, que le enseña a usted a gestionar las emociones, a tolerar síntomas, advirtiendo un proceso de adaptación. Lo primero que usted hace es que lo entrenan en diferentes estrategias o diferentes técnicas de relajación, como las que ya he mencionado anteriormente. Después empieza a darse jerarquía a la ansiedad. Básicamente es empezar a enlistar cuáles son esas situaciones que usted percibe como aversivas. La tercera es la práctica de imaginación, que usted empiece a imaginar que está en esas situaciones aversivas, empiece a identificar esos síntomas. Y el cuarto, la sensibilización propiamente, que es después de usted entrenarlo en técnicas de relajación frente a esas situaciones aversivas, pues a usted lo van a poner en la situación aversiva como tal para poner en práctica todas las habilidades que desarrolló. Está también la estrategia de inoculación de estrés, en donde la persona básicamente, al igual que la desensibilización, va a crear una lista en donde aparecen ordenadas las situaciones estresantes, y a partir de esas se inicia el entrenamiento en técnicas de relajación y respiración para el desarrollo de la habilidad y poder enfrentar la situación aversiva o estresante. Es importante entender que usted también debe desarrollar estrategias de solución de problemas. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero, identifique y describa cuál es el problema que usted está teniendo de una manera concreta, rápida y precisa. Busque alternativas de solución, ¿sí? Busque posibles respuestas, posibles riesgos, ¿sí? Y a partir de ahí decida cuál es la respuesta más idónea o más apropiada a esa problemática. Póngala en práctica y evalúe. Que es importante tener en cuenta que las personas, cuando no saben darle gestión al estrés, una de las características es que se quedan rumiando, y que de rumiar, que asumen la situación estresante como problema, pero no dan alternativas de solución, no gestionan. Otro entrenamiento que se debe dar a este tipo de personas es el desarrollo en habilidades sociales, entendiendo que cuando una persona tiene una dificultad y no tiene habilidades en gestión de estrés en sí misma, por lo tanto, activar esa red de apoyo es importante para poder eh, eh, desarrollar habilidades, generar apoyo con el otro, generar un ejercicio de anclaje o o que, o, o que esta persona enseñe desde su postura a gestionar también la situación problemática. Cuando hay cargas de estrés demasiado altas, básicamente se manifiesta de manera precisa una serie de pensamientos que tienen una característica, y es la irracionalidad, el negativismo o la poca objetividad. Por lo tanto, aprender a gestionar el pensamiento es importante. Lo primero es detectar el pensamiento, y es identificar toda esa cadena de pensamientos que son repetitivos y negativos y que estancan a la persona. Y después es empezar un ejercicio de modificación de pensamiento, empezando a entender cuál es el patrón que tiene el pensamiento y generar estrategias para poder confrontarlo.
Algo muy importante es empezar a llevar un registro, pues porque la memoria no nos va a dar para poder entender el histórico del pensamiento. En tanto, tenerlo de manera física nos va a permitir entender cuál es el patrón común que tiene el pensamiento. En conclusión, hay que empezar a entender que el estrés no es malo, el estrés es una respuesta completamente natural ante las exigencias. Sin embargo, lo que sí es malo es no gestionar de manera adecuada la situación que nos está generando la tensión y permitir que el estrés y sus síntomas se prolonguen demasiado en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar malestar no solamente a nivel físico, sino emocional y también en el tema de la interacción con otros, en la parte de relación social. Entonces, es también entender que hay diversidad de estrategias que favorecen el control y la gestión del mismo. Algunas son más sencillas que otras, como los ejercicios de respiración, de tensión y distensión muscular o los ejercicios de relajación. Sin embargo, la gestión de dificultades y la resolución de problemas forman parte importante, dado que generar las soluciones para las diferentes problemáticas es lo que realmente aportará al manejo de estrés. No es solamente tener la situación aversiva, sino es aprender a gestionarla.